Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en este domingo. Es el día que nosotros conocemos, mi Dios, para estar alimentando nuestra vida espiritual, Señor, pero sin lugar a dudas, Señor, para glorificar tu nombre, para darte gracias por todas las bendiciones recibidas en la semana que termina, Padre eterno. Ahora, Señor, ¿cómo no darte gracias porque nos permites tener los medios para seguir escuchando tu palabra? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, que sigue haciendo una obra en nuestro corazón, Señor, que sigue limpiando a través de tu palabra? Y hoy, Señor, no va a ser la excepción. Te suplico, Señor, que nos guíes a todos los que participamos en el grupo, para que tu Espíritu Santo, Señor, encuentre, Señor, Dios mío, esa disposición para querer, Señor, escuchar y hacer tu voluntad. Abre, Señor, nuestros ojos y permítenos ser edificados. Te rogamos por los que todavía no logran conectarse, quita cualquier estorbo, Señor, y permite que se unan con nosotros a este estudio. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien. Entonces, a ver, hermanos, recuérdame, por favor, porque a mí se me olvidan las cosas. Nos quedamos en las barreras emocionales. Sí, ¿verdad? En esta parte nos quedamos. Sí, y estábamos viendo acerca de que existen diferentes barreras. Recuerdo que por ahí les dejé una tarea. ¿Cuál fue esa tarea? Ahorita que está aquí. ¿Se acuerdan de hablábamos acerca del dominio propio? Al estar hablando, al estar entrando a lo que son las barreras emocionales, entre las cuales vemos por aquí el resentimiento, el odio, el dolor, la crítica destructiva, eso de convertirnos en jueces, el estar juzgando, el miedo, la indiferencia, todo esto, hermanos, habla, cuando se convierten en barreras, hablan acerca de la falta del dominio propio, de la falta de control que tenemos sobre nuestras emociones y que sin lugar a dudas se convierten en muros, en obstáculos enormes para hacer, primero, que mi vida espiritual crezca. Si estoy lleno de resentimiento, si estoy lleno de miedos, o sea, mi vida espiritual no florece, no crece. Y aparte, hermanos, pues si vamos sumando a cada uno como individual, la iglesia tampoco crece. Y es el deseo de nuestro Dios que la iglesia se multiplique, que crezca, pero no por cuestiones frías de estadísticas, hermanos, sino porque cada alma que se une a la iglesia es un alma que ha sido rescatada de la muerte eterna. Esto es lo importante. Es un alma que ahora pertenece a Cristo, es parte de la familia de Dios. Entonces es importante que la familia de Dios, que la iglesia de Cristo crezca. Bien, ¿qué me comparten acerca de la tarea que era? ¿Qué puedo hacer para tener dominio sobre mis emociones? Ajá, creo que se me olvidó la tarea. Yo quisiera compartir lo que en algún momento pude hacer en unas consejerías que recibí. Esta persona, un hermano en Cristo, me hizo hacer una lista, bueno, en primera, identificar ese pecado con el que yo había estado batallando emocionalmente, que es la ira. Entonces, este hermano me hizo hacer una lista de las situaciones en las que yo, pues, me enojaba. Y después, hermana, una vez que ya identifiqué esa lista, que sí eran bastantes, me hizo hacer una lista también de los versículos que en la Biblia hablaban de cómo tratar ese problema. Entonces, hermana, pues él me dijo que esas circunstancias que me hacían perder el control no iban a cambiar, que quien tenía que cambiar era yo, y que una vez que yo fuera a los pies de Cristo, que memorizara en principio esos versículos, hermana, para tenerlos en mente en todo momento, y pues descubrí la ansiedad, hermana, y la ira como pecados complicados en mi vida y difíciles a vencer, hermana, y el ejercicio, pues le puedo decir que lo sigo haciendo porque sí sigo batallando aún con esto, pero sí es muy... ha sido de mucha ayuda, hermana, porque no es que este problema desaparezca por completo, porque la carne, pues sí es difícil de vencer,
pero hermana, por lo menos sé que la solución no está en las circunstancias que me hacen perder el control, que soy yo la que tiene que tener ese dominio propio con la ayuda de la palabra de Dios. Entonces, pues Proverbios está lleno de ricas enseñanzas y pues aquí tengo mi listita con esos versículos que me gustaría después, hermana, compartir con los hermanos. A lo mejor ellos también tienen alguna lista de situaciones que deben poner a los pies de Cristo y saber que siempre hay ese manual y que siempre hay esa ayuda oportuna para que nuestra alma no sea abatida y no sea puesta así, que saber que tenemos las herramientas que el Señor Jesús nos dejó, hermana. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Miren, qué sabio consejo, hermanos. O sea, si mi problema es tal emoción, dice mi hermana, en este caso, el carácter de enojarse, ya somos dos. Pero qué importante, o sea, ¿qué es hacer la lista? ¿Qué es lo que hace que se dispare esa ira, ese enojo? Y buscar, hermanos, esto es lo más importante. Aquí, todos estos estudios que estamos teniendo, toda solución, hermanos, toda ayuda va a venir únicamente de la palabra de Dios. Así es como vamos, este es el propósito de este grupo de estudio. Sin lugar a dudas, toda ayuda la vamos a encontrar, toda solución en la palabra de Dios. Recordaba ahorita, hermana, ¿se acuerdan ustedes de un personaje bíblico que tuviera problemas con su carácter? Saúl. Sansón. ¿Quién? Sansón. Elías, pero así por enojón. Pedro. Pedro, muy emocional, una persona muy emocional, pero hay otro personaje en el Antiguo Testamento que precisamente por enojón, o sea, ¿quién? Jonás. Exactamente, gracias, Raúl. Jonás era bien enojón. O sea, hay una parte en donde dice que, bueno, se pone que era calvito, y hay una parte, si ustedes recuerdan, en donde Dios hace crecer una enredadera y él se pone abajo de esa enredadera y le cubría del sol, le protegía su calva. Y luego de repente agarra a Dios y hace que se seque la enredadera y Jonás está bien enojado porque se secó, pero dice que estaba enojado, no estaba triste, se enojaba. Y Dios le dice, tú te enojas y te lamentas por una enredadera que yo sequé y no quieres que yo me compadezca por toda una nación, por todo un pueblo. Y es más, cuando Dios le dice, ve y anuncia a Nínive, o sea que si no se arrepienten, y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el ridículo, o sea, voy a ir a anunciar, estos se arrepienten y el Señor también ya no los destruye, o sea, que yo no voy. Jonás era así y tenía sus razonamientos muy humanos, muy entendibles humanamente hablando, porque es cierto, el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó, luego volvieron otra vez a las mismas, pero cuando se arrepintieron, Dios los perdonó y Jonás se enojaba por esa situación. Entonces sí, Jonás es un ejemplo de esto. ¿Y cuántos problemas tuvo, hermanos, precisamente por no tener ese dominio propio sobre esa emoción, sobre el enojo? A ver, ¿quién más quiere compartir el ejercicio que dejamos acerca de cómo puedo controlar mis emociones? ¿Cómo puedo tener ese dominio propio? Bueno. Hermana, bueno. Sí, Leti, adelante. Yo encontré en Gálatas 5:23, en donde nos invita en su palabra Dios que pues es cuestión de clamar a Dios y actuar. Por supuesto que tenemos que reconocer primero que somos pecadores y que nuestras emociones a veces nos dominan y que no debe de ser así, puesto que somos hijos de Dios y tenemos que estar muy pendientes a su palabra y a lo que nos dice en ella. Aquí en Gálatas 5:23 dice, es cuestión de clamar a Dios y actuar según el fruto del Espíritu Santo, que se llama templanza, que quiere decir dominio propio. Ajá. Amén. La hermana, gracias hermana Leti, o sea, es totalmente respaldados en la palabra de Dios. Miren, la hermana Ramírez hace unos momentos algo que es bien importante. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador,
Sabemos que el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro ser. Pero eso no significa, hermanos, que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¡pum!, como varita mágica, se desapareció de nuestro ser todas estas situaciones muy de la carne, ¿sí?, muy humanas. El enojo, el miedo, el andar juzgando, etcétera, no desaparecen. Acuérdense que la enseñanza están ahí latentes. ¿Qué es lo que hace Dios? A mí me gusta mucho imaginarme así, hermanos, mis emociones, esas emociones carnales, y cómo la mano de Dios las tiene ahí sujetas, las tiene ahí aprisionadas. Y yo le estoy pidiendo, le estoy dando al Señor esa libertad, estoy pidiéndole, Señor, mantén sojuzgadas esas situaciones de mi carne. Y ahí están sometidas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando a final de cuentas nosotros erróneamente nos apartamos de Dios? Aquello vuelve a fluir, aquello vuelve, se suelta, pero de una manera desmedida. Por eso también dice que nuestra condición viene a ser peor. Pero ahí está, y todos los días estamos luchando, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, estamos luchando precisamente por mantener así, sojuzgadas, por mantener ahí sometidas todas esos sentimientos, esas situaciones carnales. Bien, ¿qué más? ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? Creo que mi hermano iba a hablar hace rato, hermano Francisco. Sí, adelante, hermano. Sí, hermana, yo encontré 2 versículos. En 2 de Timoteo 1:7, Dios nos recuerda que hay un orden, una cantidad de pasos o de fases que debemos pasar nosotros para empezar a tener dominio propio. Nunca vamos a ser perfectos en esta tierra, pero hay una serie de requisitos que tenemos que ir cumpliendo. Dice 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que tenemos que pedir que el Espíritu Santo, una vez que está habitando en nosotros, obre ahora sí que su poder, y nos dé todo eso que nos falta, ¿verdad? Porque por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder hacer. Siempre tratamos de ahorrarle trabajo a Dios, y como que está muy ocupado, yo le voy a echar la mano y voy a batallar con este problema que yo tengo, y nunca nos ponemos en manos de Dios, nunca decimos que Él obre a través de su espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestro corazón es la mayor fuente, ¿verdad?, de problemas. Y también encontré otro en 2 de Pedro 1:6. Bueno, desde el 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Yo creo que esta es una regla muy importante de cómo debemos ir nosotros creciendo como cristianos. A veces como que nos quedamos en un escalón y regresamos 2 y avanzamos 1, pero siempre es un proceso de crecimiento, hermana, pienso yo. Amén. ¿Alguien más tiene otros textos? Sí, yo puedo. Bueno, Conchita, y luego Conchita, yo. Y después está Lupis. Bueno, pues lo que yo vi aquí, en primer lugar, pues que nuestra entrega debe ser total a Dios, y que todo, no hacer nuestra voluntad, sino someternos a Él. Y encontré este versículo en Filipenses 2:13, porque dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está esperando para bendecirnos, para ejercer su voluntad sobre nosotros. Pero si nosotros no lo dejamos actuar en nuestra vida, pues entonces ahí vienen los fracasos, ¿no? Que debemos someternos a Él. Mi oración siempre es: Señor, permíteme someterme a tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga en mi vida, pero no por mi gusto, sino sometida a ti, no
buscando el que tú me des lo que ya me has prometido, que es la vida eterna, sino como que sean frutos de agradecimiento para ti. Entonces, ante estos problemas, pues debemos de dejarnos conducir por Dios. Amén. Cuesta trabajo, porque a veces que nos hacen algo, nos ofenden, nos sentimos heridos, queremos reaccionar, pero entonces es cuando viene este pensamiento: el Señor va a hacer las cosas, dejemos lo que Él actúe. Amén. Este comentario que está haciendo mi hermana Conchita nos sirve como preámbulo a la siguiente barrera que vamos a ver. Sí, esto de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, someternos a la voluntad de nuestro Dios. Es un preámbulo a lo que vamos a ver enseguida. Lupita. Bueno, yo me enfoqué mucho en relación a la paciencia. Dice, yo estuve viendo, y bueno, la paciencia es la capacidad que le permite al creyente refrenar el impulso de responder a reacciones de manera intempestiva en situaciones de desacuerdo o enfrentamiento. Entonces yo creo que es bien importante ser pacientes para con los demás, escucharlos, tener la tolerancia y poder nosotros en un momento dado ser guía para ellos. Y para eso, bueno, yo creo que igualmente Dios nos marca y yo lo fundamenté en dos pasajes bíblicos. En Proverbios 14:29, que dice: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 15:18, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Entonces, si nosotros en un momento dado nos desespera, no tenemos esa paciencia para poder escuchar, aunque estamos nosotros conscientes de que nuestro hermano pues muchas veces puede estar equivocado o nosotros no podemos tener toda la razón siempre, debemos de tener paciencia para poderlo escuchar y no rebatir pues, en una forma así como arrebatada, ¿no? Porque eso va a ocasionar más conflicto entre ambas personas. Entonces a mí, yo lo enfoqué mucho en eso porque a veces no somos pacientes, como que nos desesperamos mucho. A ver, de los jóvenes, ¿qué encontraron? ¿Si buscaron? ¿Se les olvidó? Si se les olvidó, todos pueden participar. No, pues, por ejemplo, para lo que mencionaban de maneras para detener el enojo, pues encuentro maneras más prácticas, así como cantar en tu cabeza o cosas por el estilo, que eviten que te descontroles. ¿Mm? ¿Tú, María? Pues sí, que Raúl también siento que en nuestra familia luchamos mucho con ser corajudos, con ser enojones. Y pues sí, en ese momento yo creo que es muy difícil decir, no, sí voy a decir este versículo en mi cabeza para que no me enoje, pero pues sí hay que acordarse de lo que dice la Biblia, de no herir a los demás con tus palabras, o sea que no es de que no puedas sentir nada, porque sí puedes enojarte, pero el error está cuando pecas, cuando insultas a otros, cuando los haces sentir mal, cuando no actúas como una persona que tiene a Dios en su corazón. Amén. Hay un versículo en la Biblia que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, pues sí, me enojé, soy humano, pero de eso de que me dura el berrinche todo el día, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque me duró un buen rato, hago sentir incómodos a los demás, me siento incómoda yo misma, y a veces esas situaciones van perdurando, hasta que se convierten en algo más, más crítico. Bueno, bien, vamos a, ya no sé si hay alguien más que quiera participar con respecto a esto, de cómo tenemos, cómo podemos encontrar, de acuerdo a la Biblia, cómo tener dominio sobre nuestras emociones. Vamos a pasar entonces, hermanos, a lo que sería otra barrera que de verdad está totalmente relacionada con lo que comentaba mi hermana Conchita. Y esta es una barrera, hermanos, que es muy efectiva para Satanás. A lo largo de los siglos lo ha sido, lo que es la barrera de nuestro criterio personal.
Por ahí puse el dibujito de un muñequito que la está edificando. Nuestro criterio muy personal antepuesto a la palabra de Dios. Y esta es una barrera increíble, muy fuerte, que nosotros mismos edificamos voluntariamente y que al anteponerse o contradecirse con la palabra del Señor, pues definitivamente, aparte de que nos hace pecar, no nos permite crecer. La palabra de Dios lo dice claramente, hermanos, o sea, nosotros tendemos mucho a anteponer mi criterio, mi forma de pensar increíblemente sobre la palabra de Dios. Y Dios, conociendo esta situación, nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, la forma en que yo pienso no es la forma en que ustedes piensan. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es una parte de la palabra de Dios, hermanos, muy hermosa, que nos centra, que nos ubica y que está en Isaías. Isaías vive en una época muy difícil, hermanos, en medio de un pueblo, fíjense bien, que cree que es muy espiritual. Un pueblo muy religioso que cree que está agradando a Dios. Y sin embargo, o sea, ¿qué están haciendo? Están anteponiendo su criterio a lo que Dios está pidiendo de ellos, pero son muy religiosos. A mí me impacta mucho, hermanos, en Isaías, si ustedes abren el primer capítulo, cómo Dios agarra y dice, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. ¿Sí lo han leído? Ujú. O sea, ustedes celebran todas las fiestas religiosas y lo hacen muy puntualmente. Yo estoy harto de su religiosidad. Cuando lo que yo quiero es que me obedezcas. No a final de cuentas de que tú me busques a tu manera. Más bien lo que yo busco, lo que yo quiero, es que tú me busques como yo te estoy pidiendo que me busques. Todo el primer versículo 1 habla acerca de los sacrificios que llevaba el pueblo, de veras muy religiosos, pero al mismo tiempo, hermanos, los que seguían a Dios, muy apartados, y otros totalmente rebeldes, y otros totalmente vueltos hacia la idolatría, hacia las costumbres y a los dioses y a los pueblos que les rodeaban. Dice, y fíjense cómo los compara, lo que les dice capítulo 1, versículos desde el 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense cómo les está hablando y está dirigiéndose a su pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve sería ahora que estés yendo a la iglesia, que estés participando en los grupos de estudio? ¿De qué me sirve que te la pases todo el día alabándome con alabanzas que tú escuchas? ¿De qué sirve todo esto? Dice, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. Estoy hastiado, o sea, ya no lo soporto. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, no quiero ya sus sacrificios. No quiero ya tus cultos. No quiero tu religiosidad. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para violentar. O sea, no es posible que te presentes de esta manera. Tú con tus pensamientos, tú con tu forma de quererme buscar, y no es la forma que estoy pidiendo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos.
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. En resumen, hermanos, para nosotros como cristianos, ¿qué es lo malo? Todo aquello, hermanos, que se opone a la voluntad de Dios. Eso es lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Dónde encuentro qué es lo correcto? ¿Dónde está lo bueno? En la palabra de Dios. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. O sea, no nada más, ay, discúlpame, perdóname, te vengo a pedir perdón porque yo hablé mal de ti. No, 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 espérate, restitúyelo. Hablaste mal de él y lo pregonaste a muchas personas, ahora te paras frente a esas personas, al menos a las que tú contactaste, al menos con las que tú hablaste, y les dices, ¿sabes qué? Fui mentiroso, fui mentirosa, fui malvado con mi hermano y no era cierto, o yo no tenía derecho a estar divulgando esto. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren, qué precioso el texto, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero todo esto, hermanos, o sea, hasta que uno se someta, entienda, decía mi hermana Conchita, Dios da el querer como el hacer. A través de su palabra me hace entender. Y ahí, hermanos, pues vámonos analizando cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Cómo se desarrolla mi vida en el hogar y ante la sociedad y ante la iglesia? ¿Estoy justificando la forma en que yo vivo? ¿La forma en que he decidido vivir? ¿La estoy justificando porque mi criterio muy personal, de acuerdo a los razonamientos del mundo, me dicen, estás bien? Qué sabio y qué inteligente es el hombre. Por eso está la humanidad como está. Pero miren, hermanos, qué hermoso es que aun cuando tenemos tanta necedad muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios es fiel y habla, y nos habla, y nos habla, y nos vuelve a decir, esto no es así. La forma en que tú estás pensando, Lidia, la forma en que tú estás pensando, Raúl, Mariana, no es la forma en que yo pienso. Tú puedes justificarte y puedes convencer a las personas que te rodean, pero no me vas a convencer a mí. Si tus pensamientos y tu forma de actuar y tu vida no está de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, estás en pecado. No te voy a escuchar, dice el Señor. Tú me vas a pedir y yo no te voy a oír. Ahora podemos decir, bueno, eso de que a lo mejor no estoy de acuerdo, como dice la palabra de Dios en esta forma que estoy viviendo o en esta forma que hago las cosas, pues yo creo que no estoy tan mal porque a final de cuentas Dios me sigue bendiciendo, decimos. Entonces Dios es mentiroso. Si Dios dice, tú me estás buscando bajo una religiosidad que no es la que yo te estoy pidiendo, y en esa religiosidad de plano no es más que una máscara, y así se lo dijo al pueblo de Israel, es una máscara, vienes aquí a ofrecer tus sacrificios y a los ricos con los mejores animales, y al pobre con lo mejor que tiene, lo más que puedes dar, pero yo no quiero eso. En un libro de la Biblia anterior a Isaías, Samuel, fíjense bien, aquí está el criterio personal. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl lleva al ejército para enfrentarse, Dios eterno, ¿quiénes son los filisteos? ¿Crees que contra los filisteos? Saúl, rey de Israel, está en sus primeros años de gobierno, y sí, creo que es contra los filisteos. Y entonces hay un lugar, se me olvida ahorita el nombre, hermanos, en donde se va a desarrollar la batalla. Y entonces están esperando a que llegue el profeta Samuel para que interceda ante Dios por el pueblo y de esta manera enfrentarse a la batalla.
Pero pasa el tiempo y por alguna razón, hermanos, se retrasa Samuel. Y está ahí el rey, un rey al cual Dios le da, estas son tus funciones, estas son las situaciones, las actividades que te compete realizar a ti como rey, pero estas no, estas son aparte, estas son para mis siervos, para mis profetas, para mis jueces, para mis sacerdotes. Pero se tarda, y entonces, fíjense bien, hermanos, humanamente hablando, por eso les digo, está el criterio humano, Saúl tenía una razón para hacer lo que hizo. Como Samuel se tardaba y el pueblo se empezaba a acobardar, y veían, hermanos, aquella cantidad, veían a lo lejos aquel ejército de filisteos armados hasta los dientes, y ellos que su única esperanza era la victoria que Dios les diera, y no llega el profeta, el pueblo se empieza a acobardar. Y entonces Saúl, sabiendo que no puede él ofrecer sacrificio, así lo dice Dios, pase lo que pase, tú no eres el que tienes que ofrecer, ese no es tu llamado, ese no es tu ministerio, pero él aplica su criterio muy personal. No, si el pueblo se me deserta, entonces vamos a perder, este ejército nos va a hacer polvo, va a invadir nuestras ciudades, entonces, ¿qué hace Saúl, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Saúl? Jóvenes, esa es una historia que nos platican mucho cuando niños. ¿Qué hace Saúl? Él acepta el sacrificio. Él agarra y ofrece el sacrificio. Ay, pero ¿qué de malo tiene? Además, también, ¿para qué? O sea, ¿para qué se tarda? La culpa seguramente es de Samuel. ¿Para qué se tarda? Impuntual, informal. Ahora, Dios, ¿por qué no entiendes? Pues, ¿qué podía hacer el pobrecito del rey? Obedecer, hermanos. Es el rey. Y aplica su criterio personal. ¿Eres la cabeza de la familia? No puedes estar aplicando tu criterio personal. No puedes anteponerlo al criterio de Dios. Eres el rey. Pero Dios le dice, cuando llega Samuel, hermanos, se escandaliza, dice, ¿pero qué has hecho? Es que tú no llegabas y el pueblo se acobardaba y desertaba, entonces, pues yo dije, voy a presentar el sacrificio. ¿Qué de malo tenía, hermanos? Pero Dios a cada quien le ha dado una función. Y Él sabe por qué. Y esto, hermanos, es lo que le empieza a causar a Saúl, el que no solamente, hermanos, a mí Saúl es un personaje que me da tanta tristeza, no solamente que perdiera el reino, porque cuando él se muere, o sea, su familia ya no hay descendencia para continuar en el gobierno, en el reinado del pueblo de Dios. Es que no solamente es eso, hermanos, sino que se pierde toda su relación con Dios, termina en la locura prácticamente, siempre en una situación de ansiedad, de nervios, de estrés, una situación nerviosa espantosa, hermanos. Pero el problema es que no reconocía, es que no hice mal, ese es mi criterio, o sea, el problema de Saúl, hermanos, es que no reconocía, estaba aplicando su criterio muy personal. Si a mí, hermanos, Dios me dice, no es así, yo puedo exponer muchos razonamientos del por qué estoy haciéndolo así. Pero mis pensamientos, dice el Señor, y vamos a grabarnos este texto, hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, como tú piensas no es como yo pienso. El camino que yo te tracé es uno y está aquí, en la palabra de Dios. Hermanos, ¿seremos más sabios que Dios? ¿Quién conoce más la naturaleza de Dios? Digo, Satanás nos conoce por los tiempos que han pasado y ya sabe cómo nos comportamos y cómo nos puede en un momento dado hacer tropezar. Pero Dios conoce lo más profundo de nuestros, Él nos formó, conoce nuestra naturaleza, nuestra mente. ¿Quién puede guiarnos mejor que Dios? ¿O acaso que pensamos nosotros que somos más sabios y más inteligentes que Dios y así actuamos?
Y tenemos en la Biblia, hermanos, varios ejemplos que están ahí, sobre todo en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza. De hombres, de mujeres, que edifican su barrera de criterio personal y pierden la comunión con Dios. Se apartan del pueblo de Dios. Otro ejemplo, vamos con las mujeres, porque no nada más se equivocan los hombres. No nada más los hombres tratan de imponer su criterio personal, las mujeres. Caso triste. Sara, la esposa de Abraham. ¿Qué pasa con ella? Ya estamos viejos. Solamente Dios sabe, hermanos, por qué hace las cosas. Pero ahí está probando nuestra fe. ¿Por qué se le prometió a Abraham una descendencia? Dice, ¿ves? Ahí en la noche, me imagino, en el campo Abraham. ¿Han visto, hermanos, las estrellas en el campo abierto? El cielo. Se llena precioso, es algo que no se contempla ya en las ciudades, en las poblaciones, pero en la oscuridad del campo se ve precioso cómo se adorna el firmamento con todas las estrellas y son muchísimas. Y ya puedo contemplar así en mi mente a Abraham viendo el cielo y contemplando las estrellas. Y Dios le vuelve a decir, o sea, así de grande va a ser tu descendencia. Pero ya Sara es vieja y Abraham también. Y entonces Sara antepone su criterio. Pues vamos a tener, Abraham, vas a tener descendencia de acuerdo a las costumbres que se aplican actualmente. Toma a mi sierva Agar y entonces ten relaciones con ella, déjala embarazada y ahí está la descendencia. Criterio totalmente humano, aceptado en esa época, totalmente aceptado. Era la costumbre. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. ¿Por qué se tarda Dios tanto tiempo, hermanos? No lo sé. Él tiene sus razones. Y sin embargo, a su tiempo, hermanos, Dios le da a Sara en su vejez que tenga un hijo. Pero por el criterio muy personal que aplica Sara, vean cuántos problemas. Ya me imagino a Agar, híjole, hay situaciones que como seres humanos propiciamos, hermanos. Digo, la otra no es una blanca paloma tampoco, pero una mujer joven pidiéndole que tenga relaciones con un viejo, hermanos. O sea, para ahí, empezando de eso, ni siquiera podía ser el hombre que él amaba, que ella amaba, perdón. Pero es su amo, ella es la esclava. Y bueno, y ya después, bueno, y tiene el hijo y se le sube un poquito bastante a la cabeza y empiezan los conflictos hasta que terminan una situación, hermanos, que a mí se me hace bien triste. Despiden a Agar en medio del desierto con todo y su hijo. Claro que Dios no desampara. Cuando Agar ve que está muriendo ya su hijo, Dios tiene misericordia y ahí está el pueblo árabe, hermanos, enorme, poderoso, por cierto, también. Pero ahí está, hermanos, el criterio personal. La pregunta, hermanos, de verdad, la reflexión para hoy, hermanos, porque esto es muy delicado y es algo que se presenta hoy en día sobre todo, en la Biblia. No, pero es que esto ya no aplica para estos tiempos. Esto ya no aplica y andamos buscándole a ver cómo ya no aplica. Y si bien es cierto, había costumbres en aquella época, hermanos, pero yo no encuentro en la Biblia algunas partes en donde diga, esto ya no va a aplicar en algunos años, porque las costumbres cambian, porque la cultura cambia, porque la tecnología nos va a dar otros beneficios. Vuelvo a repetir, hermanos, lo que una vez me hizo entender el Señor. La vida del ser humano puede cambiar en cuanto a que tiene más comodidades por la tecnología, por los avances de la ciencia, etcétera. Pero la naturaleza del hombre y de la mujer, hermanos, sigue siendo la misma. Y con las mismas necesidades espirituales y con la misma necesidad en el alma de que sea Dios quien nos guíe. Esta, hermanos, esta es la palabra que quiero que nos llevemos hoy. Así como ustedes hicieron en su mayoría la tarea de analizar cómo puedo en un momento dado, de acuerdo a la palabra de Dios, tener ese dominio sobre mis emociones, ahora, hermanos,
tenemos que llevarnos esta tarea preciosa para el bien de nuestra alma. ¿En qué partes de mi vida estoy aplicando y anteponiendo mi criterio personal a la palabra, a la voluntad de Dios? Conchita dice, el querer como el hacer basada en la palabra de Dios. Bueno, pues a final de cuentas es decir, Señor, ¿qué dice tu palabra con respecto a esta situación que estoy viviendo? Porque nuestra conciencia, hermanos, y el Espíritu de Dios nos redarguye. Entonces, decir, Señor, abre mis ojos. Si no está en tu palabra, ¿por qué estoy anteponiéndolo? ¿Por qué me estoy guiando de esta manera? Y lo único que estoy haciendo es levantando cada día, conforme sigo viviendo en esa situación, sigo edificando y haciendo más fuerte ese muro que va a terminar, hermanos, por apartarme de mi Dios. Las barreras que edificamos, dice en esta diapositiva, las barreras que edificamos finalmente terminan aislándonos de la comunión de la iglesia, nos alejan del amor de Dios y, hermanos, nos volvemos vanos. Realmente no tenemos nada. Vano es estás hueco, vacío, no tienes nada. No tenemos a Dios. No tenemos esa vida espiritual y nos volvemos amargados. Dicen en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está lo bueno? En el pensamiento de Dios. ¿Dónde está el pensamiento de Dios? Miren, hermanos, los tenemos, aquí está la palabra de Dios, por medios electrónicos, en diferentes versiones para que podamos entender. Ya más no puede hacer Dios por nosotros para que entendamos su palabra. Hermanos, dice en esta reflexión, Dios nos llama a cambiar la forma tradicional en que vemos a las demás personas, porque este es el tema principal de barreras. Ya no hay hombre y mujer, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo, ni libre. Y esta es una enseñanza bien práctica para nuestra iglesia. Dios nos llama a cambiar la forma tradicional en que vemos a las demás personas. Ahora tengo que verlos con los ojos de Cristo. Dios nos llama a romper con los esquemas humanos y a que nos miremos unos a otros con los ojos del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Cómo ve el cristiano a los demás? Como Dios nos ha visto a todos nosotros, con ojos de misericordia. En el reino de Dios, hermanos, las normas son muy distintas a las normas que prevalecen en este mundo. Eso es todo un hecho. En el reino de Dios, los mandamientos, las normas, la forma de vivir son muy distintas a las normas que prevalecen en este mundo. Quise ponerles esta oración que a mí me encanta, que a mí se me hace tan hermosa, la oración que eleva nuestro Señor Jesucristo, pues días antes de ser aprendido y de ir a la cruz del Calvario. Está en Juan 17. Ese capítulo es muy hermoso. ¿Qué pide en especial en esta oración? Hay muchas partes, hermanos, en la Biblia en donde dice, y el Señor se retiraba a orar. Y hay otras en donde nos dice que se pasaba toda la noche orando. Pero no nos desglosa qué oraba, qué pedía. Pero en esta sí nos dice qué pedía, hermanos. ¿Por qué lo dice? Para que lo conozcamos, para que sepamos cuál es su voluntad en cuanto a la forma de relacionarnos como iglesia. Y dice así esta oración que el Señor Jesucristo eleva al Padre. No te pido solo por estos discípulos, esta es la Nueva Traducción Viviente. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, se refiere a la iglesia. Te pido que todos sean uno. Ya no hay judío ni griego,
Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer y hombre. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, solamente hasta que el mundo vea la unión de la iglesia, el mundo va a creer. ¿Se acuerdan lo que pasaba, Mariana, en el libro de los Hechos con la primera iglesia? ¿Cómo los veían? ¿Con la qué, perdón? Con la primera iglesia, con la iglesia de los primeros tiempos. ¿Cómo los veía el resto del pueblo? El resto del pueblo... O sea, los judíos, Ajá, ¿cómo veían a la iglesia que estaba en Jerusalén? ¿Cómo los veían? ¿Qué percibían de ellos? pues blasfemos, porque creían que Jesús era el Hijo de Dios y los otros judíos no lo creían. Ah, sí, pero creo que no planteé bien la pregunta. ¿Cómo vivían la primera iglesia Ah. en Jerusalén? ¿Cómo vivían? Pues ellos vivían como, pues sí, de verdad como hermanos, porque compartían la comida, se repartían los labores, se ayudaban unos a otros. Entonces Vendían sus casas y propiedades. sí. Vendían sus... O sea, hermanos, había una verdadera unidad. ¿Qué provocaba esto? Que el resto del pueblo viera y al menos, cuando menos dijeran, hay algo ahí diferente. Ahí hay algo distinto. Y muchos creían. Porque no solamente, hermanos, es predicar, lo cual es importantísimo, llevar el mensaje, sino vivir la palabra de Dios para que los que nos ven crean. Yo he tenido la mala fortuna de llegar a algunas iglesias, hermanos, en donde con un descaro y una falta de amor y una falta de amor hacia Dios, tienen sus divisiones y se están jalando, y es evidente para las personas nuevas que tienen grupitos, que la iglesia está dividida. ¿Cuándo va a regresar una persona? Si se percibe, hermanos, cuando hay unión, también se percibe cuando hay desunión. Cuando hay pleitos, cuando hay criterios diferentes. ¿Saben cuándo van a volver esas personas? Nunca. Vienen huyendo de ese tipo de situaciones y llegan a una iglesia en un lugar más chiquito, se concentra todo eso, un verdadero infierno. Y el Señor continúa orando. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Y continúa diciéndole a Dios que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Caen las barreras, hermanos. Esta es la oración, y Dios va a contestar esa oración. Es la oración del Señor Jesucristo, de su Hijo, y Dios no deja sin respuesta las oraciones. Y si en esa respuesta, hermanos, por la unidad de la iglesia, nos tiene que llamar a orden de una manera dura, lo va a hacer. Lo va a hacer. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para edificar a la iglesia. Una de mis oraciones, hermanas y hermanos, con este grupo de estudio de semillas, al estar aprendiendo tanto, ¿saben cuál es una de mis oraciones por este grupo? Que cada uno de nosotros, hermanos, nos convirtamos en pilares de la iglesia Monte Oreb. Que lejos de ser nosotros una piedra de tropiezo, o que haya rencillas, o que haya diferencias entre nosotros, podamos estar tan unidos y podamos estar tan basados en la palabra de Dios y vivamos tanto la palabra de Dios, que seamos ese pilar en la iglesia, en donde pueda cualquier hermano nuevo o joven que se acerque a nosotros, al buscar ese consejo, encuentre en nosotros como respuesta la palabra de Dios y la iglesia crezca. Y yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que en eso nos convirtamos, porque Dios nos está alimentando para convertirnos precisamente en esto, pilares, columnas en la iglesia del Señor. Y culminamos, hermanos, al menos termino esta exposición de la palabra de Dios, no la mía, con este texto. Dios quiere que caigan las barreras. Dios quiere que estemos unidos como iglesia. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos. Yo amo mucho al Señor,
Oh, cómo siento en mi corazón que late de amor hacia Dios. Pero hermanos, en amar a Dios no solamente es la emoción que siento al estar cantando o al leer su palabra. Va mucho más allá. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. ¿Cómo me demuestras que me amas? Cuando tú estás cumpliendo mi palabra, cuando tú vives mi palabra. Entonces, tú te puedes dar cuenta que realmente me estás amando. Y el Señor quiere divisiones en su iglesia. El Señor quiere que caigan todas esas barreras, como se llamen esas barreras, sea cual sean las barreras que edificamos. Dios no quiere divisiones en su iglesia. Hechos 10:34. En verdad, comprendo que Dios, dijo Pedro, no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. ¿Cómo se queda Pedro cuando al final de cuentas el Espíritu Santo es derramado sobre aquella familia de aquel centurión llamado Cornelio, en donde él va, es enviado por Dios y con ciertas restricciones, con ciertas situaciones en su corazón, va y se mete a la casa de los gentiles? Y todavía lo dice, ustedes saben que para un judío no es bueno, no es grato entrar a la casa de gentiles, pero Dios me ha mandado, o sea, todavía expone lo que siente en su corazón. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermanos, se derrama sobre aquel grupo de ya ahora hermanos, pues se da cuenta que Dios no, o sea, no hace acepción, no tiene preferidos, no hace división. Y quien piensa como cristiano que todavía se pueden hacer divisiones, está totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios, está aplicando su criterio muy personal. Y eso es una barrera que le va a mantener lejos de la comunión con Dios. Hermanos, termino con estos textos de la palabra de Dios. Termino la exposición de este precioso tema que a mí en lo personal, hermanos, me da mucho para pedirle al Señor. Porque todos tenemos nuestras barreras. Así es. Hay un canto bien hermoso. Estas barreras nos encadenan, hermanos. Hay un canto que me acuerdo mucho que cantaban y que cantan casi todos los niños. Cristo rompe las cadenas. Él agarra, hermanos, y derriba todas las barreras. Es tan hermoso ese que me encanta con los niños. O sea, Cristo rompe sus manitas y cómo se rompen. Pues con esa misma sencillez, hermanos, debiéramos de pedir nosotros, Señor, quita, rompe los muros que con mi criterio muy personal yo he edificado, pero que distan mucho de estar acordes a tu palabra. Hay mucho, hermanos, que tenemos que pensar en este día y en los siguientes días. Hay mucho que el Señor tiene que derribar en nuestras vidas. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos al calificar la evaluación y después nos vamos a escuchar algunos comentarios de ustedes. ¿Sí? Vámonos a la página 235. Página 235, prueba 7C. ¿Ya la tenemos? Ya. Por ahí que unió la familia de mi hermano Jesús y mi hermana Clarita. Ya vemos también por ahí a la Chelita, a Wikis. Buenos días a Buenos todos. días. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan terminado de escuchar. Dios nos llama a derribar barreras. Ya tenemos todos página 235. Vamos a resolver el cuestionario. Vamos a ver. Dice prueba 7C. Lili, ¿nos puedes ayudar con la pregunta 1A? Tu micrófono es. Con mucho gusto. ¿En cuál versículo de Gálatas capítulo 3 nos cuenta Pablo cómo Cristo ha construido las barreras en 3 grupos de personas? Gálatas 3:28. ¿La ve también? No, nada más es esa. En que Cristo ha destruido las barreras entre los... La B. Lupita, por favor.
¿Cuáles eran estos tres grupos de personas? Judío, griego, esclavo libre, varón y mujer. Amén. El versículo de Gálatas 3:28, hermanos, que nada más para recordarlo dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Son los grupos también, aquí establecen los grupos. Chelita, ¿estás por ahí? La 1C, por favor. La 1C dice, según este versículo, ¿cómo pueden ser destruidas estas barreras? No fijarnos en su condición, sino compartirles amorosamente la fe en nuestro Señor Jesucristo y llevarlos a un discipulado. Amén. Esta es la respuesta de Chelita. ¿Alguien tiene otra respuesta? Compártanla, por favor. No sé. Que debemos ser uno en Cristo Jesús, tener su mismo espíritu. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? Por medio del bautismo en Cristo. Ya. Cuando tú dices el bautismo en Cristo, ¿quién habló, Leti? No, Lili. Yo puse con una postura igualitaria porque todos somos uno en Cristo. Amén, porque todos somos uno en Cristo. Todos. Y esto, hermanos, acuérdense que el fundamento de todo esto para ser uno en Cristo es el amor. Ajá. Y ser uno en Cristo significa amar como Cristo nos ha amado. ¿Alguien dijo en el bautismo, quién dijo algo así? Yo, Lili. Lili, cuando tú dices... Por medio del bautismo en Cristo. ¿A qué te refieres? Amplíanos un poquito más tu concepto en el bautismo en Cristo. Cuando estamos más cerca de Él por el bautismo, por que nos quitan el pecado, bueno, según nosotros, el pecado original, ¿no? Bueno, más bien la idea central acuérdense, Lili, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, el bautismo no es más que una forma de testificar públicamente algo que ya sucedió en nosotros. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, estamos testificando, nos suben en el agua, que hemos muerto, nuestra naturaleza vieja, humana ha muerto, y cuando nos sacan del agua, hemos renacido para Cristo. También simboliza que esa agua, que la sangre de Cristo, que simboliza la sangre de Cristo Jesús, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros tenemos esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida en Cristo significa que tenemos la forma de pensar y de sentir de Dios. Esto es, somos uno en el amor y en el poder de Cristo. Bien, la 2. Ay, nada más son 2, ¿verdad? Sí, nada más son 2. La 2. Wikis, ¿estás por ahí? Sí, veo Wikis, pero tiene su micrófono desactivado. Ya. La 2, Wikis. Híjole, es que no traigo bien mis lentes, ¿me esperan tantito? Bueno, espérame. Entonces, la 2... Aquí la puedo comentar, hermana. Sí, hermana, claro que sí, por favor. Porque hay una que a mí me quedó muy bien. Pues nos da estos versículos de Mateo 5:43 al 44, amad a vuestros enemigos. Ajá. Mateo 7:15, no juzguéis. Amén. Y hay algo que me hicieron ver a mis hijos, que yo juzgaba a una amiga mía por un evento que pasó en su vida y que también me pasó a mi hermana, entonces lo apliqué muy bien esta semana. Mateo 7:15 dice, no juzguéis, examinémonos nosotros antes de ver el error de los otros. Romanos 12, del 17 al 21, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos. Primera de Corintios 14, del 4 al 7, hermana, que es un ejercicio también que alguna vez también en consejería nos ayudaron a hacer. Si el amor es Jesús y nosotros tenemos a Jesús, deberíamos de leer el versículo como, por ejemplo, Raúl es sufrido. Si Raúl tiene a Jesús en su corazón, Noemí es benigna si Noemí tiene a Jesús en su corazón.
Mariana no tiene envidia, si Mariana tiene a Jesús. Conchita no es jactanciosa, Lidia no se envanece, Francisco no hace nada indebido, Lupita no busca lo suyo, Lili no se irrita, Wikis no guarda rencor, mi hermana Cristi no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Es el de Primera de Corintios 13, 4, 7, que es Efesios 4, 26, que lo comentamos hace un rato, airaos, pero no pequéis. Y el otro que nos da es Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. El de Lucas 23, del 35 al 35, donde vemos cómo Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el de Romanos 5:5, la esperanza no os avergüence, porque el amor de Dios ha sido. Amén. Este es de mi hermana, con todos los textos que marca aquí en la página 99. Sí, dice la pregunta, ¿qué actitudes surgen en su vida para formar una barrera entre usted y otros creyentes? A lo mejor, hermanos, gracias hermana por compartirlo, a lo mejor esto es algo, una respuesta muy personal, ¿verdad? Que algunos no consideren conveniente compartir, pero dice, ¿qué actitudes surgen en su vida para formar una barrera entre usted y otros creyentes? Con esta pregunta, hermanos, es la misma reflexión que yo les invitaba hace unos momentos a realizar, o sea, de acuerdo a la enseñanza bíblica, en qué partes estoy anteponiendo mi personal criterio y por eso estoy edificando tantas barreras, ¿sí? Barreras raciales, denominacionales, barreras sexuales, barreras intelectuales, barreras laborales, todo tiene que ver de nuestra muy natural forma de pensar y de aplicar nuestro criterio, barrera social. Fíjense, hermanos, yo me quedaba pensando, y muchas veces he pensado, ¿de dónde sacaban y de dónde sacan ahora tantas personas racistas? Que debe de haber una iglesia para blancos, otra para negros, otra para amarillos, y otros. ¿De dónde? Si a final de cuentas la palabra de Dios lo dice tan claro. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos seamos uno. ¿De dónde sale? Pues de mi cabezota. De la cabeza del ser humano, de su criterio muy particular, muy personal. Bien, hermanos, ¿alguien desea? ¿Ya no voy a contestar? ¿Ya no voy a contestar? ¿Ya no contesto? Sí, adelante, okay. Si lo quieres compartir, Wikis, adelante. Ajá. La enemistad es reconociendo porque luego ni cuenta nos damos que está la semillita creciendo ahí. Ajá. Entonces, cuando reconozco, oro pidiendo y entregando la situación a Dios de eso que me está enemistando y dejando que actúe en nosotros y dando el primer paso, ¿no? Si hice algo y reconozco, pues sí, ir a buscar y decir, oye, tu hijo de tal para cual, mira, estoy mal yo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre esta pregunta 2? Bueno, yo puse criticar o corregir a una persona por su forma de actuar. Entonces, el primer paso es analizarme y pensar en la forma que yo actúo. Porque quizá lo mismo que critico en esta persona, yo lo estoy haciendo. Ajá, sí, también es cierto. El Señor Jesucristo ilustró perfectamente esta situación, ¿no? O sea, y esto es algo muy humano. Vemos la paja en el ojo de nuestro hermano, pero la misma bigota que traemos nosotros no nos permite ver nuestra condición. Entonces, sí, es cierto. Ver primero cómo somos nosotros. ¿Alguien más? Me faltan varios. Yo quería decir... Te quiero comentar. A ver, ¿me escucharon dos voces? ¿Quién es? Raúl. No, primero la hermana. Ay, gracias, qué lindo. Tan bonito como siempre. Fíjate que sí es cierto, yo viví una experiencia y ahorita me estaba acordando porque muchas veces hasta actuamos mal con alguna persona porque te recuerda a alguien que te hizo daño o algo, ¿no? Mira, fíjate que yo, hasta que no hablé con mi compañera, le dijo, bueno, ¿por qué me agredes tanto, no? ¿Por qué me contestas así tan mal?
Y ya hacía mucho insistir, ella me dijo que yo le recordaba a una mujer que pues fue la causante del rompimiento de su matrimonio. Y dije, sin recorcholis, dije, no, pues yo no soy. pero dice hasta la forma de hablar y todo, dice, no, es que me la recordabas. Entonces digo, sí es cierto, digo, ahorita que estamos viendo esto, sí es cierto, a veces vemos a una persona y nos recuerda a alguien que no es de nuestro agrado y ahí nos ensañamos. Entonces digo, son tantas cosas, ¿no? Y yo pagué pues esas groserías de mi compañera por un tiempo, hasta que no, pues yo creo que Dios en ese momento le tocó el corazón y pudo sincerarse conmigo, y fue como aclaramos las cosas. Y yo dije, bueno, yo qué culpa tengo, ¿no? Pero sí es cierto, a veces el ser humano actúa así. Sí, es cierto. Sí, ahora sí, Raúl. Pues yo quería decir que la principal manera de vencer estas barreras que se nos presentan o que nosotros formamos, pues es con el amor, y que Dios mismo lo dice, y creo pues que si no sería más la única forma de vencer estas barreras, y que pues debemos tener mucho amor para superarlas. Amén. Sí, así como el Señor Jesucristo precisamente supera la forma en que nos debiera tratar y nos debiera de ver, lo supera por su grande amor. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, esto es también una respuesta en acción. Cuando hace años nuestro querido pastor Raúl Martínez, estábamos en oración un miércoles, y entró un indigente a la iglesia a pedir ayuda económica, y entonces venía así, pues, cómo andan ellos, ¿no? Y el pastor se levantó y le dio una bienvenida muy entusiasta, platicó con él, y estuvo tan afectuoso el pastor que llegó el momento en que le comentó la vida nueva en Cristo brevemente, y en un instante estaba el joven indigente hincado, y sí, quería recibir a Cristo y cambiar su vida. Todo eso fue rápido, pero el amor tan grande del pastor y la seguridad que le dio, se abrazaron, y yo dije, pastor, ¿no? Lo abrazaron, se abrazaron, y yo dije, oh, qué cosa tan hermosa, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque ahí también está en acción ya el amor, ¿no? Entonces, se fue muy feliz, indigente, llegó triste, y sí, apoyamos con mucho gusto, pero sí estuvo muy, ¿cómo se dice?, en acción esa maravillosa compartir de él, ¿no? Y abrazarlo, y eso se me quedó muy grabado. Amén. Eso quería comentar. Amén. Bien, hermana, pues entonces, damos gracias a Dios por esta lección que se amplió mucho, porque yo creo que teníamos mucha necesidad de esta palabra, de estar analizándola, estudiándola. Ahora dice mi hermana Conchita citando, Dios pone en nosotros el querer, o sea, ojalá y que escuchemos el Espíritu de Dios, que es el que nos dice, es esto. Porque si no queremos, hermanos, o sea, no va a haber ninguna obra de nuestro Dios en nuestra vida. Y ahora es después el hacer, que es lo importante, el hacer la voluntad de nuestro Dios. Les dejamos aquí sobre la pantalla la oración preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvan a leer en diferentes versiones. Juan 17. Lean en diferentes versiones. Es muy, muy, muy hermosa esta oración. Bien, pues ahora sí, hermanos, damos gracias a Dios por el tema, y vamos asignando las actividades para las siguientes semanas, si el Señor nos concede la vida. Empezamos con la lección 8A, que le toca, según tengo aquí anotado, a mi hermana Noemí, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí, hermana. Ok, entonces, la lección 8A, hermanos, que habla rumbo a Galacia, o sea, empiezan ya, pues, los viajes misioneros. Está chiquita, hermana, están chiquitas no había asignado yo las demás.
Me dijo 8A y 8B, hermana. Sí, ¿verdad? Está chiquita, hermana Noemi. Ya decía yo, pues está muy chiquita. Bien, 8A y 8B para que todos estemos estudiando. ¿Amén? Bien. Hermana, Amén. ¿Y hermana? ¿puedo pedirles algo a mis hermanos para la próxima clase? A ver si pueden conseguir un mapa del primer viaje de Pablo que puedan rayar. Yo pienso que para algunos hermanos va a ser, yo les pienso mandar algo que puedan imprimir, pero por si hay alguien que no tenga impresora en casa o que se le complique y pueda ya sea servirse de algún mapa de los libros que hemos trabajado o de un mapa que tengan en su Biblia que les guste. Yo les voy a mandar algo que les propongo, pero si pueden, por favor, fotocopiar un mapa del primer viaje de Pablo o tener calcarlo si gustan, porque vamos a rayar esa hoja. Entonces nada más lo voy a escribir en el grupo, pero pues aprovechando que pues si lo pueden ir buscando desde hoy, hermanos. Ajá. Hay muchas Biblias, en especial las Biblias de estudio, traen muchos mapas al final, y hay uno que dice Viajes de San Pablo, al menos en mi Biblia, sí. Y están marcados inclusive en diferentes líneas oscuras, negras, rojas, etcétera. Y si no, hermanos, pues ahorita en esta época del internet, por todas partes se meten ustedes y sale por ahí ya el mapa. No tenemos que hacerle como cuando estábamos nosotros en la escuela, que teníamos que ir a la papelería, andar consiguiendo a ver dónde había un mapa de esto, un mapa de aquellos. Ahora los tenemos aquí en estos medios de comunicación. Sí, hermano, entonces para tener el mapa, y eso nos va a servir inclusive para todos los demás viajes misioneros. Amén. Gracias, hermano. Adelante, hermanos, todos, para estar estudiando. Es muy hermoso este libro de los Hechos por la historia bíblica, y ahorita en el foco que se está dando la obra misionera del siervo de Dios, porque no es otra cosa más que el servidor de Dios, Pablo. Amén. Bien, amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Perdón que termine un poquito antes, pero es que tengo que trasladarme a la iglesia, a Monteoret. De ustedes ninguno va, ¿verdad? ¿Más que Wikis? Yo sí voy. Ah, Lupita también, y Wikis. Bueno, entonces por allá nos estaremos viendo, primeramente Dios. Y gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude en estos días y que fortalezca nuestra fe, que es lo más importante, que fortalezca nuestra fe en estos tiempos. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. ¿Quién quiere tener el privilegio de orar, de despedir al grupo? Yo. ¿Quién soy yo? Ah, Wikis. Ah, muy bien, Wikis. Adelante, por favor. Amantísimo Padre, Señor nuestro gran Salvador, gracias Padre Santo por estos momentos de gran conocimiento que tú nos mandas a través de Lidia, Señor. Gracias Padre porque podemos ver cómo aplicar aquellas historias que hicieron tanto bien para tu obra, Señor, que fueron las primeras, Padre. Gracias por ese siervo tuyo, nuestro hermano Pablo, Señor, y te damos muchas gracias ahora por nuestra hermana Lidia, que nos guía de la mano, que nos hace ver que no son palabras nada más escritas en la Biblia, que no son historias, Señor, sino que podemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana, Señor. Fortalécenos, Señor, haz que tomemos conciencia de todo aquello que estamos haciendo mal y no nos damos cuenta, Señor. Ayúdanos a entregarte todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, todo aquello que nos aparta de ti, Señor, y dejarte actuar, Padre, para que tú nos uses y seamos un instrumento tuyo en cualquier lugar donde tú nos pongas. Te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este domingo, donde muchos hermanos nos reunimos en las diferentes iglesias, en los diferentes países, Señor, para alabarte y bendecirte y darte la honra, porque tú eres nuestro Dios, el Dios de amor, el Dios de paz. Gracias, Señor. Bendito seas. Sé con cada uno de mis hermanos en cada hogar donde están, Padre Santo. Bendícelos, llénalos de ti. Sé tú su proveedor, Padre. Gracias, gracias, nuevamente gracias. En nombre de mi amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues entonces, hermanos, nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Sí, el próximo domingo. Amén.
Que Dios les Amén. bendiga. Amén. Adiós. 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 Adiós.